Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más juntos para estudiar nuestra lección de escuela sabática. Este segundo trimestre del año 2026 con el título general Creciendo en nuestra relación con Dios. Y para esta lección número 8 tenemos el título La fe. Antes de entrar al resumen del estudio de esta lección, recuerda que esto no sustituye tu devoción personal. Estudia tu Biblia sistemáticamente con tu lección de escuela sabática. Suscríbete a mi canal. Si te gusta el video, compártelo. Déjame un like para que se pueda compartir orgánicamente. Y además, déjame tu comentario para que podamos crecer, retroalimentarnos. Es importante que lo hagamos. Para el 23 de mayo estaremos estudiando este precioso tema acerca de la fe. Me encanta cómo se compara la fe con la señal del Wi-Fi, porque la señal del Wi-Fi es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. Así es la fe. De hecho, la relación con Dios no es posible sin fe. Nuestro texto para esta semana, que se encuentra en Hebreos 11:1, dice: la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe no es algo que podamos generar, sino que está en consonancia con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que no todos tenemos la misma medida de fe, sino que Dios nos repartió a cada uno. La fe es un don de Dios y solo es posible gracias a lo que Dios ya está haciendo en nosotros y por nosotros. Bienvenidos al estudio de la lección número 8 para el 23 de mayo del 2026, la fe. La primera parte de nuestra lección lleva por título Solo dame una señal. Quizás hayas oído a alguien decir: si pudiera ver cómo se divide el Mar Rojo, o el maná cayendo sobre la tierra, o a Jesús abriendo los ojos a un ciego, yo creería. A veces nosotros también hemos tenido ese mismo pensamiento. Si pudiera, si el Señor me contestara la oración que tengo, si el Señor me pudiera hacer el milagro, quiero verlo con mis ojos. La verdad es que en cierta oportunidad, entre una multitud que estaba escuchando a Jesús, habían algunos incrédulos. Y en Marcos 8, 11 y 12 se nos relata cómo estos pidieron una señal al Señor. Cuando algunos que estaban en esa multitud le pidieron a Jesús una señal para que mostrara que realmente era el Mesías, era el Hijo de Dios, a Jesús le dolió en su corazón y dijo que no les iba a dar ninguna señal. Además dijo: dichosos los que no vieron y creyeron. Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Ya nos ha dado muchas razones para creer. Sin embargo, siempre hay lugar para la duda, a pesar de todas las razones. La clave es centrarse en lo que consolida la fe, no en lo que genera dudas. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Jesús ve nuestra fe. Y en Mateo 15, 21 al 28, Jesús vio la fe de los discípulos cuando fueron azotados por la terrible tormenta en medio del mar. Y por eso, al verlos angustiados, les preguntó: ¿es que ustedes no tienen fe? También vio la fe de aquella mujer sirofenicia, que después de las respuestas que tuvo de la boca de Jesús, terribles cosas, ustedes pueden estudiarlo en Marcos 4:40 y en 15:28 de Mateo.
no desistió, continuó. Ella tenía fe y al ver su fe le fue recompensada con lo que pedía. También en aquella oportunidad, cuando el soldado romano envió a sus siervos a pedirle a Jesús que por favor sanara a uno de sus siervos que estaba enfermo, y los discípulos le dijeron, Él ha sido bueno con nosotros, nos construyó una sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús se encaminó hacia su casa. Cuando el soldado se dio cuenta que Jesús iba a su casa, le mandó un siervo y le dijo, no tienes que venir, no me siento digno de que vengas a mi casa, solo di la palabra. Y la verdad es que yo descubrí en este estudio que el soldado había enviado siervos y no había ido él personalmente. Yo toda la vida creí que él había ido, pero él envió siervos. Los discípulos lo tenían por digno, pero él se tenía por indigno de los favores de Jesús. Y Jesús se expresó de una manera tan preciosa de la fe de este centurión y el siervo fue sanado. ¿Sabes lo que pasa cuando nosotros tenemos poca fe? Nos perdemos la bendición. Si la mujer sirofenicia hubiera tenido poca fe, se hubiera perdido la bendición de la sanidad de su hija. Dios no ignora ni elude la razón humana. Él nos creó a su imagen y nos invita a dialogar con Él de manera racional. No seamos irracionales en nuestros pedidos, seamos racionales. Hablemos con Él todo el tiempo y recordemos que Él siempre está atento a nuestras oraciones. Fortalezcamos nuestra fe con el estudio de la palabra de Dios y así lo vamos a conocer más y en nuestra comunicación con Él vamos a tener mayor certeza de lo que esperamos. La tercera parte de nuestra lección lleva por título La fe no es un sentimiento. Jesús dijo que nuestra fe, así pequeñita como una semilla de mostaza, es suficiente para mover montañas. La fe es muy importante y suficientemente poderosa para hacer algo sobrenatural. Así como una semilla de mostaza puede convertirse en un gran árbol, nuestra fe debe de crecer y no permanecer estática. Necesitamos cierta medida de fe para comenzar nuestra relación con Dios, pero nuestra fe debe de ir creciendo y la fe crece conforme nosotros vayamos aprendiendo y conociendo a nuestro Dios. Pablo en Efesios 2:8 nos aclara que la fe que salva es un regalo de Dios. Nosotros los humanos siempre creemos en alguien, creemos en algo o podemos nosotros esperar algo de alguien, pero lo mejor es esperar en Dios. Él no falla. Nosotros tenemos fe, por ejemplo, en el piloto de un avión cuando lo abordamos, que nos va a llevar a puerto seguro, pero esa no es una fe que salva. Nosotros tenemos fe de que la persona que va manejando el vehículo en el que vamos nos va a llevar sanos y salvos a donde queremos llegar. Pero esa fe no salva. La única fe que salva es la fe en nuestro Dios. Nosotros somos salvos por medio de la fe, que es la respuesta a la gracia divina manifestada en la muerte de Jesús. Nosotros somos salvos porque creemos en Dios como resultado de su gracia. Esto se encuentra en el centro mismo de nuestra relación con Dios. Es la fe la que nos mueve a llegarnos al Señor. Recuerda, la fe no es un sentimiento, la fe es una acción, es algo que nos mueve a llegar a creer en alguien. El sentimiento de por sí no es fe. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios nos son dados por Dios. La fe consiste en creer y confiar en Dios, no solo en buenos momentos, sino también
En los momentos de oscuridad, en los momentos de tormenta o incluso cuando no entendemos del todo lo que ocurre en nuestra vida. Aferrémonos al Señor en esos momentos y veremos su gloria. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Ejemplos de fe. Y nosotros en Hebreos 11 encontramos la galería de la fe. Ahí vamos a encontrar a muchos personajes que nos enseñaron a tener fe. No puedo concebir a alguien que pueda vivir sin fe. Hebreos 11:1 nos dice que fe es la certeza de las cosas que no podemos ver. Comenzamos con una fe pequeña, pero esa fe tiene que ir creciendo a través de nuestra relación con el Señor. La fe que nosotros podemos tener en cosas pasajeras de este mundo solo nos da una tranquilidad y una paz pasajera. Nosotros necesitamos tener una certeza y la certeza solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. La fe que nos dan las cosas terrenales es una fe momentánea. La fe que nos da Cristo es una paz y una tranquilidad que duran todo el tiempo. Recuerda que la fe no es un sentimiento. La fe es una decisión de creer en Dios y que Él está presente incluso cuando no puedes verlo. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La fe de Jesús. Y en Apocalipsis 14:12 nosotros leemos que una de las características del pueblo de Dios, además de guardar los 10 mandamientos del Señor, también tiene la fe de Jesús. ¿Qué significa la fe de Jesús? La fe de Jesús significa tener la confianza absoluta que tuvo Jesús en su Padre, en los momentos de angustia, en los momentos de prueba. Tener la fe de Jesús significa descansar totalmente en sus méritos. Tener la fe de Jesús produce naturalmente el deseo de hacer su voluntad y de obedecer sus mandamientos. En Mateo 26:36 al 42 nosotros podemos leer esa oración, esa conversación preciosa que tuvo Jesús con su Padre. Su Padre era la fuente de poder para que la humanidad del Hijo de Dios pudiera pasar por el horno de prueba. Asimismo debemos hacer nosotros. Tener la fe de Jesús significa no solo ser obediente a Él y a su palabra, sino también tener una experiencia diaria y vital con Jesús. Es entender y actuar en consecuencia que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, podemos tener una relación salvadora con Dios. Recuerda que solo la fe en Jesús salva. Solo la fe en Jesús nos puede dar esa paz duradera, esa tranquilidad duradera. ¿Cuánto deseas la fe de Jesús? Pídela humildemente a Dios y haz de Hebreos 11:6 tu oración personal diciendo: Señor, sin fe es imposible agradarte. Vengo a ti y creo que tú me recompensarás si te busco diligentemente. Y esto es lo que hago ahora. Somos justificados, o sea, perdonados y reconciliados con Dios por la fe. También somos santificados, o sea que se nos da el poder para ser como Jesús por la fe. Cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, también nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Vivimos por la fe en el Hijo de Dios. No hay nada, al parecer, tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo,
quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Recuerda que la oración de fe tiene mucho poder. Hemos llegado al final de la lección número 8, la fe. Te espero la próxima semana para un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática. Recuerda, Cristo dijo, vengo pronto. Y nosotros decimos, ven Señor Jesús.